Bienvenidos y bienvenidas al mejor programa cultural educativo de la televisión abierta argentina, Ambiente y Medio, que es además el único programa de ecología de la televisión argentina. Bienvenidos al Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un QR que pueden escanear y en un día especial, porque muchas familias deben estar armando o empezando a armar o teniendo el plan para la tarde, ¿no? De armar el arbolito de Navidad. Sí. Se acerca fin de año. Sí, yo no tengo absolutamente nada para hacer eso. Bueno, yo debo tengo confesar. un arbolito hecho con corchos que me hizo mi mamá. Bueno. Y ese es mi adorno upcycleado Con eso de la cumplís. Navidad. Exactamente, Con esa es eso mi cumplís. cuota navideña. Igualmente, prestar atención a Ambiente y Medio y después armar el arbolito. Nada de ponerlo de fondo ni hacer dos cosas al mismo tiempo. Tal cual, porque tenemos un montón de información empezando por una noticia no tan alegre que tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido abandonar la supervisión de la causa Riachuelo y por ende su estado de contaminación. Grave. Grave, gravísimo, una Corte Suprema que siempre está muy a tono con el clima de época y en un contexto, insistimos, como todos los programas, de regresión absoluta en materia política ambiental. La Corte acompaña ese contexto y abandona una causa que había presentado muchas mejoras en los últimos años, que se trata de un juicio, quizás el juicio ambiental más importante de la historia argentina y que ahora está a merced, si se quiere, de ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, y de lo que pueda hacer la entidad con respecto a la supervisión. Preocupa sobre todo porque Riachuelo. hemos visto los logros que se han alcanzado en términos de disminuir la contaminación y avanzar en el cuidado del riachuelo gracias a este fallo, gracias a la insistencia tanto social como legal para tomar cartas en el asunto. Sí, hay dos cuestiones muy puntuales. Una tiene que ver con lo ambiental, por supuesto, pero también con lo social, con un montón de personas, millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, que han visto su vida, algunos de ellos, no todos, un poco mejorada, pero todavía falta mucha gente y seguramente frente a este cese de la intervención de la Corte Suprema, eso no mejore. Esperamos que ACUMAR y los municipios involucrados no abandonen tampoco el cuidado del riachuelo. Yo voy a seguir con la cuestión jurídica. Bien. Porque en este programa hemos retomado este concepto ya varias veces. De hecho, hace poco en una nota que hiciste respecto a lo que sucedió en Punta Tombo con la masacre de los pingüinos, que es el concepto de ecocidio. Sí. Un término que el ambientalismo ha intentado incorporar para hablar de daños permanentes en los ecosistemas, ¿no? Y poner también responsabilidad a quienes llevan adelante este ecocidio, y hablamos con una organización internacional que se llama Stop Ecocidio, que lo que busca es tipificar esto como un crimen internacional para que, por ejemplo, en lo que sucedió con el caso de Punta Tombo, la pena final sea realmente acorde al daño ambiental, acorde al daño ecosistémico llevado adelante. Incluirlo en el Código Penal. Exactamente. Súper interesante y necesario empezar a ponerle nombre a la destrucción de nuestro ambiente, ¿no? Por suerte tenemos un juicio de Punta Tombo que, si bien tuvo una resolución que a no todos nos deja contento, marca un antes y un después y esperamos que a partir de ahí la cosa crezca de alguna manera. Exactamente. Y también tenemos, como todos los programas, un Es Posible. La relación entre la cocina, la alimentación y los químicos, lamentablemente, es total. Bueno, ¿sabes que yo hace poco decidí eliminar el teflón de mi cocina? Bien. Porque sé lo nocivo que esto es para la salud. Sí. Y lo cambié todo por acero inoxidable. Me parece muy ¿Vos bien. tenés cositas todavía ahí teflonadas? Debo confesar que sí. Y que están en las cocinas de todos. Sí, aparte tengo lo que puedo de alguna manera, que eso también es parte de la realidad, pero bueno. Pero no es el único químico nocivo que tenemos en nuestra cocina. Por eso nos preguntamos si es posible que nuestras cocinas estén repletas de químicos nocivos. ¿Es posible que tengas la cocina repleta de químicos permanentes y nocivos? Es el punto de encuentro y centro de la gastronomía hogareña. También el espacio que concentra la mayor cantidad de químicos eternos. No importa si sos un eximio chef o un fanático del delivery. Cuesta evitar los denominados PFAs, Forever Chemicals en inglés, en tu cocina. Suelen encontrarse en sartenes, cajas de pizza, envoltorios de comida, productos de limpieza e incluso en los propios alimentos o el agua. Son permanentes porque resisten la degradación, se mantienen en el ambiente y en el cuerpo humano.
Los expertos de la OMS advirtieron sobre su potencial efecto dañino para la salud. Se los asocia a un mayor riesgo de cáncer, suba de los niveles de colesterol, cambios en las enzimas del hígado, menor respuesta de las vacunas en niños y mayor riesgo de presión arterial alta. Dadas las preocupaciones, ¿por qué se siguen utilizando? Muy sencillo. Nadie quiere que la grasa de las hamburguesas se filtre a través del envoltorio hasta el asiento del coche o lavar una fuente toda pegoteada con el guiso. No se ha encontrado nada mejor para repeler el aceite y aguantar el calor. Las legislaciones tendientes a eliminarlos aún son escasas y poco se advierte sobre los riesgos. Por eso, la elección queda en nosotros. Te recomendamos optar por ollas de hierro fundido, acero inoxidable, vidrio o esmalte en lugar de teflón. El venerado papel de horno, sulfurizado o vegetal, que se ganó un lugar en nuestra alacena, está compuesto de un material que podría liberar sustancias tóxicas que acaban en los alimentos que ingerimos, así que lamento decirte que te abstengas de usarlo. Desconfía de manteles, servilletas e incluso del tapizado de tus sillas con telas o procesos antimanchas. Consulta la etiqueta de los productos y soltá lo que tenga ingredientes con fluoro. Filtrá el agua potable, tachá los pochoclos al microondas, evitá comida rápida envuelta en papel, preferí artículos de limpieza naturales o alternativas como vinagre, bicarbonato de sodio y limón por sobre los multiusos o esos que prometen brillo en la primera pasada. No vamos a liberarnos tan fácil de estos compuestos indestructibles creados en laboratorio, pero podemos dar pasos para bajar la exposición. ¡Anímate! Es posible. La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar una reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. De esta forma, y con este textual, después de 20 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerrada y por terminada su supervisión en la contaminación del riachuelo. El pasado martes 22 de octubre, la Corte Suprema decidió por unanimidad dar por concluida su supervisión en la causa que controlaba las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hablamos de la causa, conocida por todos, en la que se demandó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas contaminantes a recomponer al ambiente en todas sus componentes, aire, suelo y agua, a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y a prevenir y a evitar futuros daños y perjuicios. 20 años después, ahora la Corte Suprema, entendiendo que había dado impulso a mejoras sustanciales, lo cual es cierto, pero insuficientes, se da por desentendida. Frente a todo esto, y con algunos jueces que se repiten entre el fallo del 2008 y este cese de intervenciones del 2024, la Corte entiende, o malentiende, que no tiene mucho más para hacer. Escuchamos algunas opiniones. En relación a la decisión de la Corte de retirarse del seguimiento de la causa Mendoza o dar por concluido su rol, la verdad que ahí hay dos partes. Por un lado, incluye un reconocimiento al trabajo realizado. En estos 15 años se hizo mucho, más allá del momento donde se actuó menos o donde la situación fue muy lenta, que fue en el gobierno de Macri. En el resto se ha avanzado mucho y en el último capítulo que nos ha tocado estar, la verdad que también en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental se dieron muchos pasos y el resultado está a la vista. Construir lo que hemos construido ha llevado tiempo y esfuerzo y planificación, y destruir es muy fácil. Entonces el retiro del Estado, como ya está sucediendo en varios programas y políticas de ACUMAR, pone en riesgo no solamente la posibilidad de avanzar, sino también una gran posibilidad de retroceder en los pasos dados. Entonces, no creo que sea el mejor momento para que la justicia o la Corte se retira, porque estamos ante un gobierno negacionista también de los problemas ambientales. ¿Qué es lo que sucede frente a una Corte Suprema de Justicia que deja de supervisar la causa Riachuelo? En primer lugar, ACUMAR ya no tiene la obligación de presentar ante la justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio,
la calidad del aire y de las aguas subterráneas, las cloacas, los reportes de las industrias y sus agentes contaminantes y sobre todo las ejecuciones de las nuevas obras. En segundo lugar, frente a un contexto de política ambiental cero y por ende de financiamiento ambiental cero, Acumar se enfrenta en este 2024 con un presupuesto congelado desde el 2023 y con una reducción de su personal en un 50%. Y además, obras que todavía deben realizarse. Una red de agua potable y de cloacas por parte de AISA, la finalización del sistema Riachuelo, un megacolector de 30 kilómetros que va desde La Matanza hasta Dock Sud para la recolección de desechos, financiada por el Banco Mundial, y 17.700 soluciones habitacionales, entre ellas la creación de 700 viviendas para relocalizar a vecinos de la Villa 21-24 en Barracas, son algunas de las obras que quedaron inconclusas para una cuenca en la que viven 4,5 millones de personas, representando a un 10% de la población argentina. La noticia del cierre de la causa no nos ha sorprendido a los que venimos peleando de hace rato por la urbanización y el ordenamiento territorial en nuestros barrios. Ha sido terrible, un mazazo, porque confiábamos que el fallo, la sentencia sobre el Matanza Riachuelo, fallo Mendoza, había sido un quiebre en la defensa de los intereses de los sectores populares. A partir de esa situación, el Foro Hídrico, junto con otras organizaciones de la cuenca, conformamos organizaciones y barrios por la cuenca y empezamos a realizar acciones y difusión de lo que significaba el cierre de la causa. A partir de ahí fuimos haciendo acciones. La primera medida fue presentarnos al juzgado número 2 de Morón con nota y movilización, donde requerimos al juez, que hasta ese momento estaba como vigilante de la situación. Nunca hemos tenido respuesta. Produjimos una radio abierta en tribunales en la Corte Suprema, donde le entregamos a los 4 jueces de la Corte una nota sobre el fallo, que nosotros no lo dábamos por bajado, porque después de 16 años, aunque no se hayan cumplido totalmente la sentencia, todavía quedaban muchas acciones a hacer. Dicho por ellos, no por nosotros. Próximamente nos reunimos con otras autoridades a ver qué tipo de acciones, porque lo que queda pendiente son obras inconclusas con financiamiento internacional. O sea que no es que tiene que poner dinero el gobierno nacional, el Parque Curtiembrero, obras de plantas cloacales, conexiones de AISA, viviendas, autoconstrucción de vivienda, y todo esto sumado al despido de trabajadores de Acumar, que no sé cómo van a realizar los controles con menos trabajadores. Creo que esta ha sido una decisión terrible y por consiguiente seguimos realizando acciones de visibilización sobre la problemática de esta causa. Un cuerpo de colegiados compuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación de Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Greenpeace Argentina, entre otros, firmaron y presentaron una carta frente a la Corte para evitar el cierre de la causa Riachuelo, pensando luego elevar el caso a la Corte Interamericana, con lo cual no está sellado ni cerrado el caso, salvo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presupuesto del 2025 tampoco prevé mejoras, por lo tanto, Acumar, el ente que ahora debe hacerse cargo solitariamente de la supervisión por la contaminación del Riachuelo, sumado al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben hacerle frente económicamente a esas mejoras y a esas obras de saneamiento. Frente a un Estado nacional que asfixia también económicamente y que no da ningún tipo de respuestas. Una verdadera lástima frente a una causa, frente a un juicio, el juicio ambiental más importante de la historia argentina, que había presentado algunas mejoras para con sus vecinos, pero que ahora, lamentablemente, están dejando de verse.
En Argentina los incendios incontrolables se volvieron tristemente un fenómeno recurrente. Muchas veces esas tragedias no son accidentales, sino intencionales, con fines productivos que priorizan la ganancia económica sobre la vida y el equilibrio de los ecosistemas. Esto se suma a lo recientemente ocurrido en Punta Tombo, donde se masacraron a más de un centenar de pingüinos y sus nidos tras un desmonte ilegal. Si bien el responsable fue llevado a juicio y declarado culpable, la pena se limitó a una carátula por maltrato animal, ignorando el daño ecosistémico que este crimen significó. ¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad cuando el daño irreparable a un ecosistema se traduce en una pena excarcelable? Es en este contexto que surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos contar con herramientas legales más sólidas para poder tratar estos temas con la seriedad que se merecen? Hoy vamos a conocer el trabajo de Stop Ecocidio, una organización que lidera un movimiento internacional para tipificar al ecocidio como un crimen internacional. Su objetivo es claro: frenar la destrucción del ambiente, disuadiendo a quienes lucran a costa del planeta y abriendo debates en los distintos países del mundo para poder incluir esta figura dentro de sus legislaciones nacionales. Stop Ecocidio es una organización sin fines de lucro que surge en el Reino Unido, particularmente en Escocia, creada por Polly Higgins, que fue considerada en algún momento la abogada de la tierra. El objetivo de Stop Ecocidio es que se convierta el ecocidio en un crimen internacional. Hacemos muchas cosas, ¿no? Seminarios, incidencias, reuniones privadas, eventos públicos de todo tipo, para generar conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente con distintas herramientas, incluidas la creación de un crimen internacional como es el ecocidio. En el año 2021 se reunió un panel de expertos independientes convocado por Stop Ecocidio para definir el ecocidio en términos técnicos, en términos apropiados para esta propuesta ante la Corte Penal Internacional. Y el ecocidio fue definido como todo acto u omisión ilegal o arbitrario que es capaz de poner en peligro gravemente el medio ambiente con un daño que es grave, extenso o duradero. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chernóbil. Ese es un caso de un daño muy grave, muy duradero y no tan extenso. Luego tenemos los vertidos de petróleo, por ejemplo, uno muy grande que ocurrió en el Golfo de México. Hay otro ahora recientemente en Perú, en Repsol, u otros que abarcan varios países, una zona muy extensa, ¿no? Estamos hablando realmente de desastres naturales que eran previsibles y también prevenibles, ¿no? Entonces la idea es responsabilizar a la persona en concreto, con el puesto de más alto rango, que ha tomado la decisión o ha dejado de tomar las decisiones para prevenir estos desastres naturales. Surge en el Reino Unido, pero hoy día está extendido por toda América Latina, por toda África, por toda Europa y Asia. Está en este momento representado en los 5 continentes, porque necesitamos que esto se extienda y que los estados adopten esto. Son 123 los estados parte de la Corte Penal Internacional y necesitamos un quórum de 2/3, es decir, necesitamos 83 estados. Por eso es que tenemos que incidir en todos los países del mundo, ¿sí? La protección del medio ambiente ha ido avanzando lentamente. En la medida en que lo hemos ido deteriorando cada vez más, se ha hecho más necesario y más urgente protegerlo. Y entonces necesitamos más herramientas para proteger adecuadamente el medio ambiente. Y dentro de esas muchas herramientas que son necesarias está esta propuesta de convertir el ecocidio en un crimen internacional. En septiembre de este año, es decir, hace un par de meses atrás, han sido 3 estados, estos pequeños estados insulares que están quedando literalmente ya debajo del agua en ciertas épocas del año, que son Vanuatu, Samoa e Isla Fiji, han presentado la petición formal ante la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de ecocidio. Entonces, toda la discusión que previamente nosotros desarrollábamos, que era más bien en términos teóricos, académicos, ahora es una discusión ya más en serio, porque esto tendrá que debatirse en ese seno, sí o sí, digamos, antes o después, y tendrá que haber una votación y tendremos que preguntar a los estados si lo van a apoyar o no lo van a apoyar. Lo que nosotros decimos desde Stop Ecocidio es que en el derecho interno de los estados, ya ha dicho que hay propuestas, ¿no?, en distintos países, la pena tiene que ser una pena grave, tiene que ser una pena comparable al daño que se está provocando, ¿no?
Entonces estas penas bajas o estas multas que de repente existen en ciertas legislaciones no están destinadas realmente a provocar un efecto disuasorio. La idea no es, en definitiva, poner a la gente en la cárcel, no queremos ser una inquisición, ¿no? Sino que lo que queremos es que se provoque un efecto disuasorio como una manera de proteger el medio ambiente, ¿no? El derecho penal tiene también, dentro de otras finalidades, la finalidad de provocar un efecto preventivo, ¿no? Quiero hacer una invitación, ¿no?, a apoyar la campaña de Stop Ecocidio. Se puede apoyar de distintas maneras. Hay un manifiesto que se puede firmar, que está en nuestra página web, stopecocidio.org, está toda la información allí, y necesitamos el apoyo ciudadano, porque también sabemos que los políticos muchas veces se comprometen a muchas cosas, pero si no hay un clamor ciudadano que pida realmente este cambio, va a ser difícil que llegue a concretarse realmente. Hablar de ecocidio no es solo nombrar un problema, es dar un paso hacia su solución. Incorporar este término en nuestro lenguaje y sobre todo en nuestras leyes significa reconocer que hay daños al ambiente que no son reversibles y que merecen una respuesta contundente. Pero como todo concepto nuevo, su uso debe ser cuidadoso y reservado para aquellos casos donde estamos realmente frente a un daño grave, extenso o duradero. Transformar al ecocidio en una herramienta legal es un desafío urgente si queremos proteger el planeta para las generaciones presentes y futuras. Porque como nos enseña el trabajo que realizan en Stop Ecocidio, no se trata solo de perseguir a los responsables, sino de sentar las bases de una justicia ambiental que nos permita vivir en armonía con nuestro entorno. Seguimos con un programón como todos los domingos. ¿Qué tenemos ahora? Volvemos con nuestra sección de referentes ambientales para conocer la historia y obra de un sindicalista, pero sobre todo un activista brasileño llamado Chico Mendes, que fue defensor del Amazonas, de su hábitat natural, donde nació y donde creció, y que defendió toda su vida a partir de la plantación y explotación del caucho. Fue un verdadero defensor y un verdadero luchador por las comunidades indígenas, y vamos a conocer un poquito su historia. Buenísima historia, me copa. Bueno, viste que venimos hablando constantemente de empezar a eliminar todos los descartables que tenemos en nuestra vida, que sí, eso no va más, que en el futuro que queremos los descartables no existen más, y para darnos una solución a un problema específico que son los vasos descartables, que los vemos en todos lados, los vemos en los recitales, si vamos a una fiesta, si hacemos un cumpleaños en casa con mucha gente, empiezan a aparecer un montón de plásticos descartables, pero tenemos una solución local muy buena que se llama Quero Ecovasos, que lo que buscan justamente es ofrecer vasos reutilizables en donde, por ejemplo, si vos vas a un evento, te compras tu cervecita, te compras una bebida para tomar y pagás el vaso reutilizable, y cuando termina la fiesta lo devolves, te reembolsan la plata del envase, o bien te lo podés llevar si quisieras, porque a veces vienen con el logo del evento al que fuiste, que por ahí tenés ganas de tenerlo como un recuerdo, pero principalmente la idea es eliminar los descartables de esos lugares. Así que vamos a conocer un poco más cómo se manejan, cómo funciona esto, para ver si podemos empezar a incorporarlo cada vez más en más eventos. Una solución para el problema. Los que saben de cumbia irán para otro lado, pero nosotros hablamos de los descartables. Exactamente. Y además tenemos una entrevista con Ana Aneise, economista, que tira una cantidad de datos impresionante, así que con mucha atención invitamos a escucharla. Es economista, especialista en recursos naturales y transición energética, integrante de Fundar. Con nosotros, Ana Aneise, más conocida para todos como Anita. ¿Cómo estás? Todo bien, vos, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Arranquemos por energía, si te parece. Dale. Preguntándote dónde crees que está parada la Argentina respecto a ese tema, y si los hidrocarburos es más una expresión de deseo, decir que son más parte del pasado que del futuro, o tiene algo de realidad. Bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que en Argentina estamos en una situación en la cual claramente hay una expectativa muy grande de que el sector hidrocarburífero forme parte de ese salto exportador que ayude a la estabilización económica, y hay como un consenso interpartidario sobre el rol que va a jugar Vaca Muerta hacia el futuro, lo cual, bueno, abre muchos interrogantes, porque la realidad es que si bien sabemos que la transición energética
está en marcha, que eventualmente el mundo va a abandonar el carbón, el petróleo y el gas y va a estar mayormente basado en energías limpias. Hay muchos escenarios, las agencias energéticas tienen como diferentes opiniones o visiones sobre eso, pero no se sabe exactamente cuándo. Y ahí es donde, bueno, la cuestión sobre Vaca Muerta entra en discusión, porque hay quienes dicen, no, hay un buen horizonte temporal y esta expectativa de que Vaca Muerta sea clave en Argentina en términos económicos tiene asidero, porque vamos a poder exportar petróleo en los próximos 15 o 20 años y el gas natural va a ser el combustible de transición, entonces está toda esta inversión en licuar el gas y Petronas y toda esa discusión. Y hay quienes dicen, no, bueno, la transición cabe el riesgo de que sea un poco más rápida, que por ahí el gas no sea combustible de transición. Entonces la discusión en el fondo es de timing sobre Vaca Muerta. Y hay diferentes opiniones, pero la realidad es que lo que sí está claro es que en algún momento va a haber que pensar ese post Vaca Muerta y eso en Argentina, desde Fundar creemos que no está lo suficientemente presente esa conversación. Tanto desde un punto de vista de lo que hay que hacer para aprovechar esos recursos en la medida que podamos, ¿no? Entendiendo que somos un país en vías de desarrollo, que tenemos limitadas herramientas en términos económicos y que tiene sentido decir, bueno, si Estados Unidos es el principal productor de hidrocarburos, ¿por qué Argentina no va a intentar hacer, aunque sea un aprovechamiento limitado de esos recursos? Y después podemos discutir la cuestión climática, pero nuestra perspectiva es que como país en vías de desarrollo eso tiene sentido. Ahora bien, pensar el después es algo que es necesario, ¿no? Porque si pensamos en la cantidad de empleos, en la cantidad de recursos fiscales, de las exportaciones que implica Vaca Muerta y en lo difícil que es desandar eso de un día para el otro, bueno, ya sea en 15 o en 20 años eso va a pasar y es necesario también tener esa conversación y también tener la conversación sobre cómo hacer ese aprovechamiento ahora. Entonces como que se juegan muchas cosas en esa conversación sobre Vaca Muerta. Y por ahí, mirando la foto más general y en términos de transición, Argentina tiene un cierto rezago en términos de la velocidad que podría estar adoptando en términos de la descarbonización de su matriz eléctrica. O sea, a qué velocidad podría estar incorporando energía eólica y energía solar para reemplazar, por ejemplo, la generación térmica a gas o en los picos a gasoil. Y eso tiene que ver con una serie de cuestiones. Una muy importante es que hay muchos cuellos de botella en el transporte de alta tensión, o sea, la infraestructura eléctrica para llevar la energía que por ahí se genera con las renovables en el sur o en el norte, implica una infraestructura y eso implica una inversión muy, muy, muy grande, que en general tiene que hacer el Estado Nacional. Y eso es algo que pasa también en todo el mundo, eso es muy loco, como que está pasando que, claro, en la medida en que sumamos más renovables, es cada vez mayor el desafío de tener redes eléctricas bien conectadas que trasladen esa energía a los centros de consumo. Eso por un lado. Y después por otro lado, bueno, la inversión en renovables hay que pensar que es una inversión que se hace en un momento del tiempo, vos instalás el parque y pones toda la plata en ese momento y después tenés que recuperar esa inversión a lo largo de muchos años vendiendo energía eléctrica. ¿Cómo trabajan desde Fundar con el diseño de las políticas públicas? Bueno, Fundar es una organización que efectivamente se dedica al estudio, a la investigación y al diseño de políticas públicas. Entonces tiene de ambos, ¿no? Tiene la parte de diseño, pero también tiene la parte de investigación previa. Y la realidad es que en Argentina muchas veces falta como esa pata de, bueno, evidencia que a su vez abra el debate sobre lo que hay que hacer en determinados temas, ¿no? Como que si bien en ciertos temas hay consenso sobre lo que hay que hacer, en muchos otros creemos que facilita o suma mucho al debate público poder contar con estudios que sumen datos o evidencia a esa conversación. Entonces también se pone mucho énfasis en la parte del diagnóstico previo, de la investigación previa, en diversos temas que hacen al desarrollo de Argentina. Hay áreas más vinculadas a la parte económica y productiva, como política productiva, macroeconomía, recursos naturales, energía, temas de cambio climático, y hay otros vinculados también al estado de bienestar, a las políticas públicas que tienen que ver con el bienestar de la población, como el área de géneros, el área de datos, que trabaja mucho el tema de la gobernanza de datos en el Estado y cómo se puede eficientizar también con las nuevas tecnologías la gestión estatal. Y trabajamos mucho pensando la política pública a nivel nacional, pero también a nivel subnacional y municipal, que creemos que también es muy importante poner el énfasis en el rol que cumplen esos niveles de gobierno, sobre todo en momentos en donde, como ahora,
por ahí hay ciertas líneas o ciertos temas que el gobierno nacional de alguna manera descuida o no considera prioritarios o mismo no cree que el rol del Estado sea relevante en su avance. Bueno, creemos que ahí hay un rol muy importante de los gobiernos municipales y provinciales para empujar esa agenda. ¿Qué debe hacer Argentina con sus recursos naturales? Y si hay algún modelo en el cual sientas que podría llegar a servirnos para proyectarnos. A ver, creo que lo importante con los recursos naturales no es lo que una persona como yo puede opinar, sino es entender que es una discusión que cada sociedad transita de manera diferente, ¿no? Por ahí lo que para una sociedad es justo en términos de, bueno, qué explotación hacer de esos recursos naturales, para otra no lo es. Y esa es una discusión que Argentina debe darse y que está un poco empantanada, hay que decir, como que también, y muchas veces en países latinoamericanos pasa tanto que lo que el Estado dice que va a hacer es tan diferente a lo que efectivamente hace que se crea una gran desconfianza de que cualquier regla o cualquier conclusión a la que se llegue sobre cómo debe ser la explotación de, por ejemplo, los minerales o de los hidrocarburos, hay muchas dudas de que eso efectivamente vaya a ser lo que suceda. Pero sí creo que hay algunas cosas que sabemos, ¿no? Sea cual sea lo que consideremos justo que hay que cobrarle a una empresa por explotar nuestros recursos naturales, si consideramos que es justo que se exploten, eso debería ser sostenido en el tiempo. Y si cambia mucho, probablemente no ande. Sea cual sea el consenso al que lleguemos respecto a los términos en los que esa explotación se va a dar, si no hay una participación de las personas que están cercanas a esa explotación, tampoco va a andar. Y eso depende de los consensos democráticos de cada población en términos de lo que consideren justo, y por ahí lo que para una sociedad está bien, para otra no. Pero sí, en Argentina tenemos mucha discontinuidad en las políticas, y eso sí es algo que es importante resaltar, porque mismo cuando hablamos, no sé, del régimen a las grandes inversiones, este famoso RIGI, una discusión es como, che, es improbable que esto vaya a ser sostenible en el tiempo, porque es tanta la entrega y son tantas las concesiones, que es muy probable que en la medida en que, si saliera bien en términos del régimen, de que hay muchas inversiones que llegan en ese periodo de 2 años, y si esas inversiones no redundan en el bienestar de la población, porque efectivamente coartaste un montón de herramientas que sirven para impulsar la construcción de un entramado productivo que provee a esas empresas, o la recaudación impositiva, o los dólares que queden en el Banco Central, si nada de eso sucede, probablemente haya una percepción por parte de la población de que, bueno, esa explotación no está siendo justa. Y entonces eso va a socavar la sostenibilidad de ese régimen que dijeron, no, es de acá a 30 años. Bueno, si la gente protesta y no está conforme con ese régimen, no se puede, o sea, difícilmente se pueda imponer a la fuerza. Y Argentina, que está en un momento aparte de mucha tensión global, porque tiene un montón de recursos, que es lo que siempre se dice, los recursos que el mundo demanda, bueno, dada la situación de Argentina, en donde está muy complicada en términos económicos, tiene muchas urgencias, a su vez tiene un montón de inestabilidad, lo que hace que recibir esas inversiones sea muchas veces difícil y no esté asegurado. Justamente están pensando regímenes porque esas inversiones no vienen, y a su vez que tiene que crear trabajo y generar bienestar para los 45 millones de argentinos, bueno, cómo balancear esos objetivos sin bandear de un extremo al otro, porque tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Anita. Gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. En Argentina se consumen 25.000 millones de vasos descartables por año, lo que equivale a 175.000 toneladas de plásticos de un solo uso, que, si quieren visualizarlo un poco mejor, serían algo así como 10.000 piletas olímpicas repletas de vasos descartables por año, solo en Argentina. Y aunque se trate de un tipo de plástico que técnicamente podría reciclarse, la realidad nos demuestra que menos del 1% de este tipo de productos termina efectivamente reciclado. Esto quiere decir que ese vasito que tomaste en una fiesta el fin de semana, el café de cada mañana en la oficina o la cerveza de un recital al que fuiste todavía están acumulándose, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, en el peor de los casos, contaminando la naturaleza por cientos de años más. En nuestras casas
casas no existe tal problema, no es el espacio donde se suele generar este tipo de residuo. Es más bien fuera de casa y sobre todo en eventos donde hay mucha gente, donde se empieza a complicar. Un cumpleaños, un café al paso, un bar, una fiesta, un recital. En cualquier caso, parece imposible encontrar una solución a este residuo. Pero Quero Ecovasos nació para demostrarnos que no solo es posible, sino necesario. Quero nació en 2013 con el propósito de reemplazar vasos descartables por vasos reutilizables, que llamamos ecovasos. Nuestra empresa desde 2017 es una empresa B. ¿Qué significa eso? Es una empresa de triple impacto ambiental, obviamente es nuestro ADN. Quero nació con un propósito ambiental, social. Nosotros buscamos sensibilizar y cambiar los hábitos sociales de la gente. Además trabajamos con instituciones como el Don Bosco, acá en San Isidro. Y después obviamente el triple impacto es el financiero, porque somos una empresa y tenemos que vivir y sobrevivir. El plástico es un material muy noble, es resistente, es liviano. El problema del plástico no es su uso, es su mal uso, ¿sí? La mayoría de los plásticos se usan con un objetivo de un solo uso. Entonces nosotros la ventaja o lo que ofrecemos es crear un producto con múltiples usos. Lo que buscamos es que cada uno de nuestros vasos tengan una historia y pueden recorrer distintos ambientes y seguir usándose. ¿Cuál es el final real de la vida útil de un vaso? En general es un ladrillo de plástico. Nosotros cuando logramos recuperar los ecovasos usados, fabricamos ladrillo de plástico que después usamos o acá o donamos a ONG para construir viviendas o lo que sea. Quero nació también un poco de la mano de los eventos. Nosotros dijimos, tenemos que ponerle un precio a algo que tenía un costo. Un costo de compra, un costo de traslado, un costo de recolección, un costo de tratamiento, de reciclado, que es el vaso descartable. Nosotros metimos un ecovaso y le pusimos un precio. ¿Qué significa eso? Es que la gente llega a un evento, va a pagar por su bebida por un lado y va a pagar por su ecovaso. El ecovaso es un sistema de seña donde la gente paga, usa el vaso, termina el evento, termina su bebida, devuelve el ecovaso y puede recuperar su seña. O obviamente se puede quedar con el ecovaso de recuerdo y reutilizarlo cientos y cientos de veces. También ofrecemos un sistema de alquiler de genéricos, en vasos que no tienen personalización, que la gente viene, lo usa para un cumpleaños, lo usa para una fiesta de egresados, lo que sea, viene, lo retira en nuestra oficina, paga un alquiler que es el mismo precio que un descartable. La ventaja es que ese mismo vaso lo va a usar varias veces durante el evento, no tiene que comprar 400 descartables, por ahí compra para 100 personas va a comprar 100 ecovasos. Entonces ahí, cuando termina, obviamente lo devuelve a nuestra oficina, se higieniza en nuestra planta y se vuelve a usar para otro cliente. La gente entra a nuestra página web, puede personalizar con el diseño que quiere. Ese diseño se imprime directamente acá con nuestras tintas UV en nuestra planta de impresión. Trabajamos con un montón de posibles clientes. Nosotros no nos gusta llamarlos clientes, sino más socios, porque están compartiendo con nosotros la voluntad de reducir el impacto ambiental. Un lugar donde hay un impacto muy fuerte son las oficinas, porque en una oficina, en promedio por empleado, se usa entre 3 y 4 vasos descartables, desde el dispenser de agua hasta la máquina de café. Entonces ahí el impacto es muy importante. Después de oficinas, obviamente puede ser centros culturales, mega eventos. Trabajamos con las 3 R's, a las cuales sumamos la cuarta R de responsabilizar, porque a través de la seña estamos responsabilizando a la gente a usar y no tirar, que es el principal cambio que queremos generar con el público. Y obviamente de las 3 R's, las dos que más nos interesan son la de reducir y reutilizar. Reciclar tiene que entrar al final de la vida útil del vaso, como lo dijimos, para fabricar ladrillos. Es hora de decirle chau chau adiós a los vasos descartables de una vez por todas. Porque sí, es posible disfrutar sin generar montañas de basura. De ayer y de hoy, de todos los tiempos y todas las latitudes, algunos son conocidos, otros los van a sorprender, pueden ser políticos, científicos o activistas, como es el caso
pero lo importante es que en su momento y desde su lugar hicieron la diferencia y marcaron un camino. Hoy en Referentes Ambientales presentamos a Chico Méndez. Nacido el 15 de diciembre de 1944 en Yapuri, una zona de la Amazonía brasileña muy próxima a Bolivia, nacía de nombre completo Francisco Alves Méndez Filho, más conocido como Chico Méndez. Nacido y criado en un seringal, extenso aglomerado de seringueiras, más conocido por nosotros como caucho, empezó a sus 9 años a trabajar como recolector, oficio que su padre había ejercido durante más de 2 décadas. El caucho, jeve o seringa, es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa, conocida como látex, de la salvia de varias plantas que también puede ser producida de manera sintética, pero en este caso hablamos de la extracción de látex arbóreo y tropical. En esa época, y en esta también, los terratenientes de la zona tenían la obsesión de incrementar sus tierras para lograr mayor productividad del caucho. Pero además, la ganadería y la tala de árboles hicieron que Chico, que hasta los 14 años no había aprendido a leer, creciera con el miedo de ser despojado del único medio de supervivencia que conocía, tenía y quería, la selva. Sumado en una reducción de la riqueza natural, animal, medicinal, alimenticia y sobre todo identitaria, hicieron que en él se prendiera la llama del activismo ambiental para proteger y conservar al bien llamado pulmón verde del mundo. En la década del 70 se convierte en uno de los líderes más importantes en la lucha pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los campos ganaderos. El 10 de marzo de 1976, los seringueiros organizan su primer empate, que es como se le denominaba una acción no violenta para impedir la tala de un árbol. Entre 1976 y 1988, Chico Méndez y otros activistas como Wilson Piñeiro organizaron y llevaron a cabo 45 empates con un saldo de 45 detenidos, 40 torturados y varios asesinados, pero impidiendo la tala y la deforestación de 1,2 millones de hectáreas de selva. Tuvo un claro papel como sindicalista, logrando algo que hasta ese momento parecía imposible o al menos difícil, que era unificar sectores muy diversos. Campesinos, trabajadores, políticos y ecologistas trabajando en defensa del Amazonas. Llevó a cabo la creación de la Central Única de Trabajadores y en 1980 fundó el Partido de los Trabajadores, llevando al ambientalismo y al ecologismo a un lugar al que pertenece y necesita, que es la política. Fue el promotor y el creador también del llamado Consejo Nacional de Seringueiros, con el objetivo no solamente de alzar la voz, sino también de ofrecer soluciones y promover prácticas de explotación que sean más sostenibles. No solamente con la selva amazónica, sino también con las comunidades y los pueblos indígenas que allí habitaban y habitan a día de hoy, sufriendo las mismas problemáticas y levantando los mismos reclamos 50 años después. Fue premiado por la ONU en 1987 y recibió la medalla por el medio ambiente por la Better World Society, y siempre estas organizaciones internacionales dando el presente y reconociendo a quienes dejaron su vida por causas extremadamente dolorosas, pero un tanto ausentes en cuanto a medidas reales y significativas se trate. Y de hecho, en 1988 pasó a la leyenda. El 22 de diciembre de ese año, en su natal Yapuri, una semana después de cumplir 44 años, fue asesinado producto de un disparo. 2 terratenientes, un padre y un hijo, de la Unión Demócrata Ruralista. Según había declarado Chico un tiempo atrás,
el núcleo de un auténtico escuadrón de la muerte, responsable de un montón de asesinatos y que de no ser por su muerte, que causó un montón de revuelo, muchas de las otras hubiesen quedado impunes. Su muerte, en el primer plano mediático, colocó a la destrucción del Amazonas y a la violación de los derechos humanos de las comunidades rurales más vulnerables a la vista de todos, dejando su labor, su lucha y su legado en la memoria y en el accionar de muchos y haciendo de Chico Méndez para nosotros un referente ambiental. El litio es un metal alcalino blando, plateado y altamente reactivo. Se halla en la superficie terrestre, en rocas, suelos y salinas, el eje de la cuestión, y su nombre proviene de la palabra griega litos o lithos, que significa piedra. Y por su condición de mineral, de codiciado y por no ser dorado, se lo conoce como oro blanco. Volviendo a las salinas y teniendo en cuenta los millones de litros de agua que se necesitan para su exploración y explotación, son las comunidades indígenas puneñas de nuestro norte jujeño quienes sufren las consecuencias de la megaminería y de las multinacionales que no piensan en otra cosa que su redituabilidad sin importarles los impactos ambientales y sociales. En el nombre del litio es un documental, obviamente, que habla del litio y que narra la historia de Clemente Flores, un comunero de las Salinas Grandes de Jujuy que se embarca en un viaje aventurero para lograr y organizar una acción de resistencia. Fue publicado en el 2021 y en su página, en el nombre del litio, pueden encontrarla para visualizarla y embarcarse en este viaje que, si se quiere, emprendido en el mundo del litio, empezando por Habla Pacha, el podcast que recomendamos hace unos programas, y hoy continuamos con el nombre del litio. Buenísimo saber que se puede ver en la página, Sí. porque yo la pude ver gracias al Festival Finca, no sé si se acuerdan que lo hemos hablado, donde hay un montón de documentales que hablan de estos temas y me encantó. Realmente me pareció un buen documental para recomendar y que la gente empiece a adentrarse a este mundo y lo que pasa sobre todo en nuestro país. Y sobre todo de la perspectiva de las comunidades indígenas, quienes más sufren estas problemáticas y estas explotaciones. Así que los recomendamos, es la nueva recomendación de Ambiente y Medio en este programa que está finalizando y... Nos despedimos, los esperamos el próximo domingo, como todos los domingos, y que cierren bien el fin de semana. Porque somos Fundación Ambiente y Medio, hacemos y creamos periodismo y contenido ambiental y con mucho gusto nos vemos la próxima. ¿Para dónde hay que ir? Para allá. Para allá.